actualmente que en España hay como una decena de lugares en los que regularmente se aparece la Virgen, o al menos eso dicen. Desde el siglo I, en el año 40, en el que se presentó en lo que hoy es Zaragoza al apóstol Santiago, han sido muchas las visiones marianas y prácticamente son incontables en todo el mundo, aunque ni una sola está aprobada oficialmente por la Iglesia. Sepamos de algunas de tales apariciones. Visiones de la Virgen María apareciéndose ante niños inocentes, animándoles a hacer el bien. ¿Qué debemos pensar de estas intrigantes e impresionantes historias? ¿Son el resultado de fuerzas divinas? ¿O son simplemente creaciones de la imaginación de mentes dispuestas a creerlo todo? Creo que este es un momento muy especial de misericordia de nuestro Señor y nos ha enviado a su Madre para llamarnos a una vida de amor a Dios sobre todas las cosas y de amarnos los unos a los otros. Tenía que operarme por unas hernias y cuando un mes después me abrieron no tenía ninguna hernia. Y creo que ocurrió por mi devoción a la Santa Virgen. Cada año, la Iglesia Católica investiga a fondo más de 150 incidentes en los que personas declaran haber tenido visiones de la Virgen María. ¿Pero qué nos dicen estos incidentes? ¿Son la prueba de la existencia de los milagros? ¿O simplemente el testamento de la fe de los devotos? En 1858, en Lourdes, Bernadette, la única niña que ha sido beatificada por la Iglesia Católica, tuvo una visión de la Virgen María que le traía un mensaje de paz. Desde entonces millones han peregrinado hasta aquel lugar buscando una señal de esperanza y curación. En Fátima se dice que la Virgen se les apareció repetidamente a 3 niños dándoles también mensajes de paz. Fátima fue el primer lugar oficialmente ratificado por la Iglesia como un milagro genuino. En la actualidad, se están llevando a cabo más de 150 investigaciones a fondo sobre las apariciones marianas. La Iglesia decide investigar una aparición determinada basándose en el número de personas que han estado involucradas, los acontecimientos y el tipo de mensaje que ha sido enviado. No todas las personas pueden verlo. Ella ha dicho que el que puede verlo es que tiene un don de Dios. Pero otros saben que estoy presente aunque no puedan verme. Y eso es lo que dijo Jesús en la Biblia. Siempre estaré con vosotros. La Iglesia tiene mucho cuidado en tomar cualquier postura o reacción. Eso lleva mucho tiempo. Desde el momento histórico del suceso de Fátima hasta que la Iglesia revisa el caso de Fátima, pasaron bastantes años. La Iglesia no reacciona tan deprisa. Falmouth, Kentucky, se convirtió en el centro de la controversia sobre los milagros en el verano de 1992, cuando una mujer, Sandy, escuchó una voz que ella cree que pertenecía a la Virgen María. Entre otras cosas, la voz ordenó a Sandy que fuera a la iglesia todos los días y que rezara. Para proteger su intimidad, Sandy ha pedido que no den su apellido. Para mí, supuso una terrible lucha, porque lo que yo pensaba era... ¿Qué está pasando? ¿Por qué escucho esa voz? ¿Por qué estoy viendo cosas que no existen? Estaba pensando en acudir a un psicólogo. Sandy afirma que mientras ella rezaba, una estatua de la Virgen cobró vida y le habló. Empecé a ir allí todos los días y luego durante un espacio de tiempo, creo que durante un mes o algo así, soñé 3 veces con la Santa Madre. Eso fue mientras iba todos los días y después de los 3 sueños empezó a aparecerse a través de la estatua. Su rostro era ovalado, pelo castaño, ojos azules, pómulos altos hundidos en la zona de la mejilla. Su expresión era muy amable, muy compasiva. Hablaba despacio, hacía que me derritiera. Sandy habló con el padre Leroy Smith. Estoy completamente convencido de que aquí está pasando algo, que Nuestra Señora sí se aparece, porque yo creo a Sandy. La conozco muy bien. Sé que no está intentando engañar a nadie porque eso no es algo que ella haría en su vida normal.
Creo de verdad que ella es sincera en lo que dice. La Inmaculada me ha dicho repetidamente, observa las señales, mientras las señales continúan llegándote. Desde agosto de 1993, el día 8 de cada mes, en Falmouth, Kentucky, se reúnen miles de personas con la esperanza de contemplar una aparición de la Virgen María. Las visiones de Sandy han inspirado a miles de peregrinos. Este manantial de agua no existía. Y en marzo de 1993 recibí un mensaje de la Inmaculada que me pedía que construyera una capilla aquí, en esta colina, donde está el granero. Y después me dijo que al lado de la capilla surgirían aguas especiales que curarían los males espirituales y físicos. El 7 de mayo me dijo que esas aguas de las que me había hablado surgirían a través de ella, no a través de los esfuerzos de los hombres. En ese momento, en esta colina no había ningún manantial. Una semana después me fijé en un charco que había allí. Había unos renacuajos dentro. No me di cuenta de que ese era probablemente el manantial del que me había hablado. Sandy recibió otro mensaje. En ese mensaje, la Virgen me dijo que fuera a la granja de Falmouth el día 8 de cada mes, empezando en enero, y que llevara conmigo a todos aquellos que quisieran rezar. Que allí rezáramos el rosario y que lo dedicáramos a la paz de la humanidad y a la conversión de los pecadores. Nunca me dijo que ella se iba a aparecer. Los habitantes de la zona de Falmouth, que también afirman haber sido testigos de milagros, comparten sus fotos los unos con los otros. Era el 31 de agosto en St. Jerry, en Pebble Springs. Y esta es la primera aparición de Nuestra Señora. Y esta es la Virgen sobre la torre. Aquí también está María, el 31 de agosto de 1992, sobre la torre del campanario. Normalmente allí hay una cruz, y aquí aparece María sobre ella. Esta es la Inmaculada, cuando se apareció en el sol durante una de sus apariciones en Falmouth. Si alguien cree en lo que está ocurriendo, eso no se debe a mí. Es porque ellos han sido tocados por la Virgen o bien por nuestro Señor. El padre Smith da una misa en Falmouth. Hemos venido a orar. A orar por las intenciones de Nuestra Señora. Y en el último mensaje de Nuestra Señora nos ha dicho que rezáramos como nunca habíamos rezado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La visión que he recibido hoy es muy parecida a la que suelo recibir cada mes. El mes pasado me envió una visión distinta con ella. Tenía una esfera y un mapa de nuestro país. Pero este mes simplemente apareció a través de la estatua. Tenía niebla. Sé que hay gente que viene a un lugar como este y hace fotos y lo filma en vídeo, y aunque no están viendo nada, luego aparecen cosas en sus fotografías y en el vídeo. Y eso es extraño. Pero sí que debes venir con la intención de rezar y adorar a la Virgen, y por esa razón he venido. Realmente siento en mi corazón que estoy diciendo la verdad. Yo no soy una persona fanática. Quiero decir que puede que la gente lo crea, pero no lo soy. Yo creo que llevo una vida muy equilibrada. Y me han enseñado a decir la verdad. A mí me es muy difícil mentir. No hay razones para que haga una cosa así. Yo no necesito esto en mi vida. Hay gente que quiere creer que hay un Dios y que existe. Y creo que una creencia que hace que una persona sea una persona mejor contribuye a la sociedad. Ayuda a aquellos que sufren, que lo necesitan.
No creo que haya nada malo en eso. Llamé a mi libro Buscando un milagro y tengo que decir que, después de años de investigación, que sigo buscando un milagro. Paloma, en el caso como el que acabamos de ver de Sandy, cuando llega al Vaticano, cuando en el Vaticano se tiene conocimiento de él, ¿cómo se estudia? Que tendrán mucho cuidado, ¿no? Mucha. Hay prudencia, cautela. Tengo que decir que las dos únicas apariciones reconocidas por la Iglesia son la de Fátima y la de Lourdes. Son las dos únicas. Lo que pasa es que estas personas, que son muchas, como decíais en el reportaje, hay 160 que dicen que ven a la Virgen, que hablan con la Virgen, y hay muchísimas advocaciones, que la gente reza, pide por la paz. Eso a la Iglesia le parece muy bien, no es dogma de fe ni los milagros siquiera. Con lo cual, el hecho de que tú reces, de que tú pidas la fe, pues yo creo que ya de por sí es un milagro, porque cuando la gente tiene fe, cree y sobre todo pide por el bien de la humanidad, pues eso ya de por sí es algo que tenemos y la Iglesia lo tiene que aceptar. Si tú crees en la Virgen, como debes creer los que somos católicos, y piensas que es la madre de todos, que te protege, que te quiere, que lo que busca es solamente el bien de la humanidad, pues es bonito que la gente siga yendo a esos sitios a rezar. Hablando de Fátima, ¿qué nos podrías decir del secreto de Fátima? Del secreto de Fátima yo también querría saberlo, pero sí que he hecho mis estudios. Bueno, en primer lugar, a mí ya me impresionó el día del atentado a Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, era el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, y cuando los tiros y cuando cogieron a Mehemet Ali Achá y lo llevaron a la cárcel porque le cogieron disparando y disparó. Es curioso que este hombre, lo primero que hizo después, que fue un tiempo después, unos cuantos meses después, que fue el cardenal vicario de Roma a verle en la cárcel, a preguntarle por qué había querido matar al Papa. Era un complot, pero ¿qué hombre, qué es lo que le había llevado a querer matar a un hombre tan indefenso como es Juan Pablo II? Y dijo él, yo tiré para matar y yo sé matar. ¿Quién es esa Fátima? Bueno, después de eso, el Papa fue a Fátima, fue a darle las gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. En la corona de Fátima, de la Virgen de Fátima, está entre las piedras preciosas que hay, está la bala que le dispara Mehemet Ali Achá. Y estábamos la última vez cuando volvió, siempre se ha hablado de ese tercer secreto tremendo, que iba a haber grandes tragedias para el mundo. Siempre se decía que estaba vinculado al este, a Rusia, a descubrir otra vez la espiritualidad. Y Lucía, desde el convento, dijo, la señora está contenta, es lo que quería. Poco después, cae el muro de Berlín, Gorbachov entra en el Vaticano, se encuentra con Juan Pablo II, y esa frase de Stalin que dijo, entrarán los caballos de la Armada Roja a beber en la Plaza de San Pedro, no se ha hecho realidad. Y sí se hizo realidad, que dando gracias a la Virgen de Fátima otra vez, Juan Pablo II, allí en primera fila, entre los que estaban oyendo la misa, se encontraba un enviado especial de Gorbachov. Y cuando nos acercamos a Sor Lucía, alguno de nosotros le preguntó, Sor Lucía, ¿y ese tercer secreto? Y dijo, ha sido superado. Yo creo que ese tercer secreto se ha podido no saber, porque realmente si se ha superado, ¿para qué vamos a tener miedo? Yo creo que a la Virgen hay que tenerle mucho cariño, no miedo. Ante estas cosas, don Luis, usted, ante estas apariciones, ¿cuál es su opinión? Mi opinión personal es que, como decía Paloma, no se ha podido demostrar ninguna aparición. De hecho, bueno, primero hay que analizar habría que analizar en profundidad, bajo un punto de vista que ya la psiquiatría lo tiene bastante estudiado el asunto. La personalidad, hemos visto en el reportaje, esta persona de Kentucky, que como hablaba de sus apariciones, y que ella decía que no tenía necesidad de esto. No tenía necesidad, pero hay que ver lo que ha montado. Quiere decir que las cosas de las apariciones hay que tener mucho cuidado con ellas, porque seguramente en el 99,99% de los casos, por no decir el 100%, responden a otro tipo de causas que no necesariamente las apariciones marianas. ¿No podría ser también el gran deseo de mucha gente de querer ver a la Virgen, de querer que le diga a la Virgen algo? Sí, y al final claro, hay tal obsesión y tal, mira, que se llegan a convencer. Claro, de verdad que cuando se hace, hay personas que están haciendo ahora bastantes investigaciones sobre
comportamientos o influencias que han tenido las personas en los procesos perinatales y se han dado cuenta de las carencias y de los traumas que están larvados y que no aparecen, y que de pronto surge cualquier motivo aparentemente ajeno a la personalidad y a la vida de estas personas y desencadenan todo un proceso en el que posiblemente las personas que están viviendo no son conscientes de cuál ha sido la causa que lo ha desencadenado, pero la realidad es que están comportándose como nunca podrían pensar que podrían hacerlo. Y este tipo de pronto protagonismos, como por ejemplo el tema de la Virgen del Escorial o el de Kentucky, seguramente el 99%, como he dicho antes, de las apariciones responden posiblemente, en cuanto a los testigos, responden posiblemente a carencias o necesidades de algún tipo de esas personas que, cuando se juntan muchas personas con unos mismos ideales, unas mismas ideas, unos mismos, entre comillas, fanatismos, se producen muchas cosas que se pueden observar como milagros incluso. No cabe duda de que la fe en esta cuestión es muy importante. De otras visiones hablaremos a continuación, pero antes una breve pausa. Don Francisco Alonso Fernández, catedrático de psiquiatría, autor de... El padre Luis Fernández Ayer, franciscano capuchino, doctor en teología, y también sabemos que se dedica a promover viajes. Son los que nos dicen, que nos hablan los 4 elementos. También cuantos se dedican a saber, a servirse de las fuerzas ocultas, como es el caso de doña Paquita. Doña Paquita, de todos los casos que usted trata, hemos visto aquellos que se han resuelto satisfactoriamente, pero por medio de todas las técnicas que usted desarrolla, ¿hay alguno que le ha fallado? Hombre, no, yo no soy Dios, solamente soy un canal de energía y trato a todo el mundo igual. Entonces, hay a personas que se les establece la conexión o se les abre un poco más el canal de energía. Y yo lo que trato es de enseñarles nada más. Yo no soy milagrosa para nada. En esos casos, ¿qué supone? Que la energía, digamos, negativa tiene más fuerza que la positiva y la tiene bloqueada totalmente. Es un bloqueo de uno mismo, de inseguridades, de desamor, de desosiego, falta también del trabajo, pues una acumulación de energías de nosotros mismos y otras también que nos pueden echar los demás. Don Francisco, usted como psiquiatra, ¿cree que se puede llegar a unas cosas parecidas o semejantes en los resultados por medio de otras formas de actuar? Bueno, yo creo que indudablemente la manera de actuar de un médico es tratar de comprender a un enfermo, restaurar su equilibrio, diríamos, en el organismo, reconstruir su plan de vida social dándole más calidad de vida. Es una orientación completamente distinta. Pero estamos en un coloquio y yo creo que hay aquí 3 temas fundamentales que ha abordado Paquita y sobre los cuales yo me voy a permitir intervenir así muy rápidamente. Le felicito por la lección que nos ha dado sobre la psicología de los colores. Ahora, en cuanto a las curaciones, yo ahí ya sería escéptico y crítico, porque pienso, y esto la medicina lo tiene muy bien estudiado, de que hay un gran porcentaje de curaciones al alcance de toda persona que se relaciona con el enfermo y que incluso, pues a lo mejor, establece un contacto de manos o sin el contacto de manos, que son las curaciones que llamamos placebo y que son por una acción psicodinámica. Y esto es, vamos, de muy antiguo conocido en la medicina, de manera que los casos que nos ha expuesto yo los entendería como casos de curación psicodinámica por un efecto placebo. Y finalmente, lo de las predicciones. En la medicina, desde luego, han avanzado muchísimo en lo que se refiere a predicciones, a sueños premonitorios, a anticipaciones, etcétera. Pero creemos en probabilidad, juicios de probabilidad, no certezas absolutas. Y a mí me parece aquí esto una cuestión muy importante, porque la certeza absoluta conduce al fatalismo y conduce entonces a una postura general de pasividad, que es desde luego poco compatible con el desarrollo de la persona y de la salud mental. En cambio, las anticipaciones de probabilidad, diríamos los presagios, los presentimientos, bueno, estos que pueden encerrar cierta fuerza autocumplidora y que se multiplica esta fuerza a medida que la persona cree más en estas creencias, cree más en estas ideas, en estas tendencias, en estos presentimientos, pues esto lleva a la gente a luchar, a una postura activa, a una postura de defensa, a una postura de creatividad. Y yo entiendo entonces que tenemos que ver todos estos presagios, pero siempre como presagios de probabilidad, no de certeza.
Yo en ningún momento he dicho que yo acierto. Todo lo contrario, yo lo escribo porque siento en mi interior una voz que es una voz telepática, que yo lo escribo y se cumple. Entonces, ni yo tampoco curo. Esa palabra de curar la he quitado de mi diccionario y de mi forma de hablar. Siempre digo que soy un canal de energía que ayudo a las personas a equilibrar su mente, su cuerpo, su espíritu. Nada más. Somos canales, no somos nada más. Padre Luis, sobre esta cuestión de que dice que es un canal para una posibilidad de curar, ¿no tendrá mucho de fe en todo esto? ¿No habrá mucha fe? Bueno, pues sí, la fe y la predisposición de las personas. Sin duda la psicología de cada cual influye mucho, ¿no? La apertura a eso, como decía el doctor, psicodinámica, o sea que es una actuación por parte también del enfermo. Yo ante esta realidad pues digo, si se cura, se curó, y nada más. Además es verdad, se cura él mismo, porque pone su dogma de fe, pone su fuerza en activo positivo. Nosotros somos canales, nada más, que podemos orientar, porque esa persona va perdida y le decimos, pues mira, pon esto, yo no lo tengo que coger, porque ya lo canalizo mentalmente. Pero hay personas que están en la cocina y no le vas a hablar de parapsicología, pero sí le puedes decir, mira, coge la naranja, coge el limón, coge tu fuerza y ponte en actitud positiva. Bueno, pero esto lo tiene desarrollado la ciencia a través de lo que se llama la doctrina del placebo. Bien, de una forma u otra hay un canal que nos lleva a a alguna fuerza positiva. Vamos a aproximarnos a un fenómeno que todavía no se ha explicado, el de los estigmas. Un milagro recurrente visto a través de los siglos es la aparición de estigmas. Una persona con estigmas es alguien que, aparentemente, recibe las heridas que Cristo sufrió en la cruz. Solo ha habido 300 casos reconocidos durante la historia. El primero y más conocido de los casos fue el de San Francisco de Asís. El caso más célebre de este siglo es el del monje italiano Padre Pío. Hoy, probablemente haya más casos de personas con estigmas que nunca. Pero, ¿se trata de milagros o de elaborados fraudes religiosos? Un caso contemporáneo es el de Heather Goose, diaconisa de una pequeña iglesia de Inglaterra. Los estigmas de Heather aparecieron por primera vez en marzo de 1992. Su médico diagnosticó sus heridas como lesiones espontáneas en manos, pies y costado, y no pudo encontrar ningún motivo médico para su aparición. Empezó solo como una pequeña ampolla, como si hubiera estado pintando o escribiendo durante mucho tiempo. Y me la vi y pensé, ¿qué habré hecho para que me salga? Se lo enseñé a una amiga y no volví a pensar en ello. Pero al día siguiente me apareció otra ampolla aquí. Y 2 días después, mis manos estaban llenas de ampollas y habían empezado a sangrar. Y en otras 2 ocasiones, Heather también desarrolló lo que parecía ser una cruz en su frente. Los estigmas, desde luego, en el caso de San Francisco, fueron aprobados por la Iglesia. Estoy seguro de qué ocurrió. El Padre Pío alega que sus estigmas han sido verificados tantas veces por tantos testigos que yo, como un no testigo, no cuestionaría su veracidad. Estoy seguro de que estas afirmaciones que hace la gente son sinceras, honestas y sentidas. Al mismo tiempo, muchos hechos, evidentemente, no son milagros. ¿Cuántas veces hay estatuas que lloran, cuadros que sangran, que puedas estar estudiando y que puedas ir y filmar? Muy pocas veces. Así que normalmente estamos hablando de algo de lo que alguien intenta convencerte. ¿Qué debemos pensar de estas intrigantes e impresionantes historias? ¿Son el resultado de fuerzas divinas? ¿O son simplemente creaciones de la imaginación de mentes dispuestas a creerlo todo? Prácticamente desde los albores de la muerte de Jesús en la cruz existen estigmatizados. Desde San Pablo, que escribió, traigo en mis manos la marca del Señor Jesús. Hay más de 400 casos registrados, decenas en los últimos años. Don Francisco, ¿cuál es el proceso de una estigmatización? Bueno, yo planteo en el libro
en un una libro actitud el distinta. libro que ha escrito sobre los estigmas, ¿no? Estigmas de evitaciones, sí, sí, una actitud distinta porque realmente se venía planteando ante los estigmas el dilema o la alternativa si son expresión de un fraude o de un milagro. Yo me planteo en el libro si los estigmas son espontáneos o son artificiales. Y entonces los estigmas espontáneos generalmente, lo que yo he podido ver, tienen una explicación como un proceso psicosomático. La mayor parte de las úlceras de estómago, que son una lesión también importantísima en el estómago, son un proceso psicosomático. Y son propios entonces estos estigmas espontáneos de personas que tienen unas ciertas cualidades en su personalidad, que tienen una piel muy sensible, que tienen un sistema nervioso vegetativo muy expresivo y que tienen al mismo tiempo una gran religiosidad y una gran identificación con Cristo. Y entonces todo esto se plasma finalmente en su piel, pero como algo que circula a través de sus nervios, a través de su circulación vasomotora, y así se producen los estigmas espontáneos. Y hoy se entiende que son más bien alteraciones psicosomáticas, se le llama incluso dermatosis psicosomática, una alteración de piel psicosomática. Y luego los artificiales generalmente no son un fraude, porque están producidos de una manera involuntaria, inconsciente, por automatismos. Fenómenos a lo mejor que se produce una persona a sí misma durante el sueño de la noche. Y entonces no hay un fraude, pero que realmente son una producción artificial. Normalmente los estigmatizados son creyentes, claro. Bueno, generalmente, prácticamente todos los estigmatizados prácticamente son católicos, romanos. En la Iglesia Oriental no hay estigmatizados. Usted ha dicho efectivamente que hay unos 400 estigmatizados escritos en la literatura. Pues yo le puedo decir que hay que agregar todavía 8 que se estudian en mi libro y que se recogen en mi libro. 8 estigmatizados contemporáneos en España. Y es muy curioso saber también que por cada 7 estigmatizadas hay un estigmatizado, por lo tanto que predomina extraordinariamente este fenómeno en la mujer. ¿Y cuál es el caso más curioso de los que hay en España? Bueno, de los que hay en España, pues quizá una estigmatizada de Sevilla que vive en su casa con todo recogimiento y que no tiene una manifestación pública. Padre Luis, ¿qué dice la Iglesia de los estigmas? En la Iglesia los estudia detenidamente, apoyándose en los científicos, en diversas comisiones y, como se ha dicho muy bien en el vídeo, pues está reconocido la estigmatización de San Francisco de Asís, porque se celebra justamente una fiesta el 17 de septiembre que son la impresión de las llagas de San Francisco. Que es uno de los casos más sobresalientes de estigmatizado. Sí. Bueno, fue el primero. Hasta San Francisco de Asís prácticamente no había habido estigmatizados. Por lo tanto, es una historia que comienza en el siglo XIII. Sí. Y hablando ya del Padre Pío, que es para lo que aquí me han convocado, pues diré que es hijo de San Francisco, que es un capuchino franciscano de Italia, y que en esto también, como se habla a veces en el tono científico de una cosa psicosomática, medio enfermiza, etcétera, creo que es mejor estudiar el enfermo que las enfermedades, o sea, mejor ver el enfermo. Pues sí, este hombre que tuvo la impresión de las llagas el 20 de septiembre de 1918, en primer lugar eso le trajo unas consecuencias perjudiciales para él, porque lo quiso ocultar. Luego el superior se dio cuenta, el superior se lo comunicó al provincial, mandaron un médico, cuyo médico pues dijo claramente que aquello era inexplicable, que no eran heridas corrientes, y el provincial se lo comunicó al general en Roma. El general de Roma envió un médico, el presidente de una sección de neurología de la Universidad de Roma, y esa fue la pretensión, que en 15 días se le cicatrizaba. Entonces le vendó, bien vendado, le selló las vendas para que nadie pudiese quitárselas, y en fin, a los 15 días lo examinó y corría la sangre igualmente, se seguía aquello. Entonces, la historia de este hombre es simpática porque al principio el Santo Oficio pues le tuvo un poco recluido, le quitaron de decir la misa en público, le quitaron de confesar, de toda relación exterior, estuvo recluido en la clausura del convento. Pero llegó un momento en que el propio Papa Pío XI pues dijo que no era humano, porque aparte de esto,
que este hombre no había hecho nada mal. Entonces le dejó otra vez confesar, le dejó celebrar en público, y el gran fenómeno es cómo las multitudes acudían a él, y acudieron desde todo el mundo. Y cómo este hombre enfermizo, porque efectivamente un hombre que está sangrando no es un hombre, digámoslo, robusto, pues este hombre se llevaba en el confesionario pues 15 horas, una media 15 horas diarias. En resumen, usted, del Padre Pío, cree que era un auténtico estigmatizado. Yo pienso personalmente, vuelvo a decir que la Iglesia está estudiando el caso porque está introducida la causa de beatificación, pues personalmente, después de leer varias biografías, yo pienso que sí. ¿Y don Francisco? El Padre Pío tuvo otros momentos patológicos que comparten también mucho con otros estigmatizados. Por ejemplo, tuvo una temporada que perdió el lenguaje, quedó mudo, otra temporada que quedó paralítico. Tuvo una serie de procesos misteriosos que luego se curan espontáneamente y que ocurre casualmente, extrañamente, se repite su incidencia en muchos estigmatizados. Procesos muy alarmantes, dramáticos, y que luego curan espontáneamente. Y que la medicina trata de extenderlo, de entender en todos estos fenómenos a través de lo que llamamos, bueno, sin patologizar todo, pero poniendo, diríamos, la opinión científica en este punto, en el campo de las neurosis, Seguiremos tratando de los estigmatizados.